muy querido amigo y abogado y hermano masón, Emanuel Benito Cosa Arámbula. Muchas gracias por acompañarnos en esta ya octava emisión de la quinta época de nuestras charlas entretenidas. Gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este frontispicio que tienen los profanos hacia el templo masónico. Pues muchas gracias, ya sabes que estamos aquí, querido Emanuel. Pues hablémonos de tú, pues caray, tú somos viejos amigos, hermanos masones, nos queremos mucho, te admiro y te respeto. Entonces, vamos a quitar ese término del maestro y demás y nos hablamos de tú. Yo soy a tus órdenes, Rafael, Rafa, Rafita, como me quieras decir, y yo te saludo con mucho cariño diciéndote Emanuel o Emanuel Benito, algo así. Fíjense, queridos hermanos y amigos internautas, en nuestra emisión anterior, platicamos con nuestro amigo y también hermano masón Edgar Valenzuela. Dedicamos el tiempo para platicar acerca de la Organización de las Naciones Unidas. Hablamos de su historia y el papel que desempeña en la actualidad. Pero como siempre, nos quedaron muchos aspectos pendientes y muchas dudas por aclarar. Y hoy nos acompaña el experto en Derecho, abogado Emanuel Benito Cosa Arámbula, con quien pretendemos continuar platicando sobre el pasado, el presente y el futuro de la famosa ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Así que, mi muy querido Emanuel Benito, te comento que, como dicen en mi pueblo, desde hace mucho tiempo traigo a la ONU entre ceja y ceja. Y la semana pasada le decía al politólogo Edgar Valenzuela que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a mí, en lo personal, asumo toda la responsabilidad del comentario, me parece una organización vieja, decrépita, inútil y obesa. ¿Tú qué opinas? Apreciable, Rafa. Te voy a decir, vamos a empezar con una persona que luchó, un abogado que luchó hace mucho tiempo y decía, el crimen es como un jardín sin flores, inconcebible, Jacques Berger. Este personaje, algún día conoceremos, pero en cuanto a que cuánto nos cuesta y para qué sirve la ONU, yo creo que ya está llegando al momento en que sí tenemos que profundizar el hecho de los recursos que está llevando a cabo y estos mismos recursos los desvía para todos lados, menos para donde y lo que debe de hacer la organización. En mi muy humilde opinión, recordemos que en 1945 se crea la ONU. Los fines de la Organización de las Naciones Unidas nos dicen paz, seguridad internacional entre las naciones, fomentar las relaciones de amistad y proteger el progreso social, la mejora de los derechos humanos y demás. Yo considero que antes de la ONU y que el estandarte de la paz y la seguridad fue Benito Juárez, Benito Pablo. ¿Por qué? Porque él promulgó en 1867 el, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ahí empezamos, ya no nada más entre nosotros, sino en el mundo entero. ¿Y qué ha hecho hasta ahora la ONU? Permitió guerras, homicidios, no digamos Israel, no digamos Gaza, no digamos ya Rusia. ¿Qué ha hecho? O sea, más allá de las buenas intenciones con las que se generó la ONU, al día de hoy, ¿qué están haciendo? Están agarrando y privilegiando a algunas naciones con medicinas y otros no. ¿A dónde están llegando la ONU? Los derechos humanos, que fueron consagrados también por la ONU, y lo digo yo porque soy uno de los estudiosos en materia de derechos humanos, te lo digo yo así, y defensor, defiendo los derechos humanos, pero es un neologismo creado en 1948, o sea, después de la creación de la ONU, con un conjunto de reglas, principios, ideas, ideales, que son avasallantes, pero que en la práctica muchas veces tengo que ir yo directamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o la que nos corresponda para exigir se haga el cumplimiento, para agarrar y decirle, ah, no me vas a hacer caso, entonces voy a ir a tu órgano interno de control y voy a meter la queja. Y además lo voy a publicar en todas partes. Es cuando se ponen a trabajar.
¿qué caso hay de que los obliguemos a trabajar? La ONU, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Obligarlos a trabajar también? ¿Levantar la voz? ¿Qué está haciendo actualmente? No veo yo más que privilegios. No veo otra cosa que derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Ok, sí existen los derechos humanos, pero son para los humanos. Yo veo que es un humano, no un animal. No voy a dar un derecho humano a un animal, aunque seamos animales racionales, apreció el maestro Rafa. Ahora, vislumbrando el futuro, inteligencia artificial, ¿le daremos también a la inteligencia artificial derechos humanos? Esa es la pregunta que tendremos que hacer. Claro. Fíjate, Emanuel, por ejemplo, entre digamos, como lema fundacional de las Naciones Unidas, con lo que se anuncian cuando mandan su documentación y demás, ponen el emblemita ese que en el que se ve una especie como de planeta o entre unas ramas de olivo, así como glorificando al mundo, y luego el término Naciones Unidas, y luego su lema, que es paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Y esto es su lema. Y yo creo que pues ni tenemos paz, porque desde 45 para acá, la verdad, habrá estado el mundo en paz un par de años. El resto del tiempo siempre hemos estado con guerras en un lado, en el otro. Dignidad, pues, ¿a qué le llaman dignidad cuando se vive en una miseria espantosa en muchos de los países del mundo? No hay agua, no hay comida, no hay salud, no hay educación, no hay nada. Pues se está dando un trato indigno a los seres humanos. Y luego, pues habla de un planeta sano. Y entonces ahí ni siquiera se ve que sea un planeta sano, porque cuando hablan de igualdad, pues podríamos pensar en que la igualdad en un sentido o en otro, o todos pobres o todos ricos, como decían en el pueblo, o todos coludos o todos rabones, pero definitivamente no se ve igualdad, hay unas asimetrías brutales, países derrochadores, espantosamente derrochadores, armamentistas, etcétera, y otros pues sumidos en la miseria, en la desesperación, sin agua, sin comida, sin nada. Entonces, yo creo que no hay igualdad. Y luego un planeta sano, pues estamos viendo que estamos hundidos en aire contaminado, mares y ríos contaminados, cada vez más escasez de agua potable. En fin, no podemos hablar de un planeta sano. Y con industrias como las que se están dedicando a la producción de semillas transgénicas, pues están matando inclusive la posibilidad de reproducir las plantas. Ahora siembras frijolitos, por ejemplo, y si son transgénicos, solamente tienes posibilidad de una cosecha, porque ese frijol que nace ya no es fértil, nace estéril, de manera que ya no se puede sembrar y tendrías que volverles a comprar otra vez la semilla y así es el acaparamiento total de los recursos. Si hablamos, por ejemplo, de las minerías pues han acabado con cerros enteros. Aquí en nuestro país, por ejemplo, tú recordarás, Emanuel, en San Luis Potosí, el emblema del estado de San Luis Potosí es un cerro, el cerro de San Pedro. Bueno, vino una minera y se acabó el cerro. Si tú viajaste antes cuando existía el cerro, pues no era una montaña enorme ni nada, pero era el cerro que le daba imagen a San Luis Potosí. Pasas actualmente y es un llano, pero además desafortunadamente es un llano que ni siquiera puede dedicarse a la agricultura porque quedó contaminado de arsénico y de azufre y de muchas sustancias que utilizan para la minería. Entonces fue una tierra que se murió, se echó a perder y el cerro se acabó. Y así como ha ocurrido en San Luis Potosí, en innumerables regiones del mundo está ocurriendo. Y en 45, como mencionabas tú, se creó la ONU a raíz de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue tan brutal lo que ocurrió en la Guerra Mundial, con los millones de muertos, con la sangre, el dolor, la pobreza, todo lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. Entonces se sentaron las naciones y aparentemente muy civilizadas, dijeron, no debe haber otra guerra. Entonces vamos a hacer una organización en la que estemos representados todos los países del planeta y vamos a resolver nuestras dificultades, nuestras diferencias civilizadamente en una mesa de negociaciones. Y entonces organizaron eso que se llamó Naciones Unidas, con el objetivo fundamental de resolver todas las diferencias y hacer que el planeta mejorara. Pero esto en 45,
Estamos prácticamente ya a 80 años de su creación, es decir, ya han transcurrido 8 décadas, ya va para completar el siglo, y en lugar de que hubiera mejorado las circunstancias, que se hubiera ido aprendiendo, resolver esto, aquello nos equivocamos, pero ahora hay que hacerlo mejor, etcétera, yo digo que cada vez vamos para peor. Y hablaba yo la semana anterior con nuestro amigo Edgar acerca de los costos. En teoría hablan de 10.500 millones de dólares al año, en teoría, pero tienen un número enorme de organismos dependientes de la ONU y cada uno de esos organismos tiene su presupuesto propio. Entonces, si así sumamos las cantidades de dinero de que dispone la ONU, es una cantidad estratosférica. Pero sin llegar a tanto al costo, como que podría no ser importante el costo si los resultados fueran buenos. Si Ajá. dijéramos, oye, es que gracias a la ONU tenemos resuelto esto, tenemos resuelto lo otro. Hablabas hace rato de las vacunas. Si cuando se presentó la pandemia hubiéramos dicho, no te preocupes, está la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es uno de los famosos organismos de la ONU, vamos a hablar con ellos y ellos se van a encargar de que la vacuna se distribuya pues equitativamente en el mundo, pues hombre, hubiera sido buenísimo, pero la ONU fue absolutamente inútil para esa distribución de vacunas. México, comentaba yo, pagó por adelantada sus vacunas, no sé cuántas, pero como 200 millones de vacunas se pagaron por adelantado y dijimos, ya van a llegar las vacunas, pues hasta que no, comenzaron a llegar a otros países, a Estados Unidos, a Israel, y ellos se despacharon con la cuchara grande y nos dejaron colgados con nuestra producción de vacunas, pero además, por lo menos nos llegaron algunos millones de vacunas, pero muchísimos otros países ya habían avanzado en la distribución de vacunas 2 o 3 meses y en algunos países no llegaba una sola vacuna. Entonces, todo esto vemos la inutilidad de la Organización Mundial de la Salud. Y, Emanuel, si nos vamos así de parte en parte, por ejemplo, está la FAO. La FAO es otro organismo de la ONU que se dedica a la alimentación, la distribución adecuada o la producción adecuada de alimentos, pues también está fracasando, no hay posibilidad. Pero ahora, como abogado, Emanuel, tú nos dabas unas expresiones en latín en las que hablabas de algo así como de que, pues cuando se hace un contrato, se hace un organismo de común acuerdo, pues eso nos compromete a todos. ¿Cuáles eran estos comentarios que nos hiciste con estas frases en latín? Decías, Correcto. decías algo así como las expresiones que deberían de ser fundamentales. Eh, ¿Qué es lo que nos comentabas? Correcto. Eh, las expresiones latinas se supone que son para conocimiento universal de, pues, en este caso, los profesionales en derecho. Por Y ejemplo, para el inter alias acta. inter alios acta. Sí, pacto sunt servanda inter alios acta. Lo pactado debe de cumplirse. O sea, si llegamos nosotros a algún tratado internacional, algún acuerdo, que yo lo digo, acuerdo, tratado, convenio, llegamos a lo mismo. Debe de cumplirse el hecho que nosotros firmamos o que se firmó en ese contexto. Firmas el acuerdo, el tratado internacional, y ahora debemos de cumplir esa situación que nosotros pactamos. Si yo estoy prometiendo en algún momento ir a ver a mi primo, pues tengo que ir a cumplir esa misma, ¿no? Y no dejarla al olvido. Ahí viene las Naciones Unidas y dice, no, pues sí, hay inter alios acta, sí, pacta sunt servanda, el pacto realizado se debe de conservar y se debe de ejecutar. ¿Cuál ejecución hay? ¿Cuál cumplimiento? Si estamos firmando nosotros, por ejemplo, la Convención de Viena de 1988, habla sobre la soberanía de los estados, pero cuando entro al estudio del mismo, hay un contenido ambiguo, oscuro propiamente, en el cual le inclina la balanza a convenir de manera abierta y que el Estado haga lo que quiere las Naciones Unidas. Entonces, espérame, ¿tengo mi autodeterminación o no la tengo? Y en ese contexto, haciendo análisis y estudio, digo, ok,
hay una reforma o existe la reforma que se ha estado dando paulatinamente respecto de lo que son los procesos que se llevan en México. Ahora vemos los procesos orales. Anteriormente eran eminentemente escritos en México. ¿Qué sucedió? Que México agarra y llevaba ese tipo de juicios y le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu método jurídico. No, pero te conviene, porque también Estados Unidos lleva ese método jurídico mediante oralidad. Entonces vamos a hacer un derecho internacional. Nos obligan, y nuestro estado, como otros tantos más en Sudamérica, empiezan a llevar juicios orales para facilitar el conocimiento de aquellos que están allá arriba. Y digo, aquellos que están allá arriba en el gobierno imperante en Estados Unidos de Norteamérica. Esa era la facilidad que ellos querían tener. Sin embargo, nosotros tendremos que observar algunas otras propuestas que llegan a ver. A ver, pero ahorita que mencionas Estados Unidos, se me ocurre, en tu locución latina, decías Sí, algo así como que el pacto obliga a las partes. Sí, debe ser. si 3, 4, 5, 15, 150 naciones se reúnen y hacen un pacto, pues todas están obligadas a cumplir ese pacto. ¿Sí? Pero hablabas de Estados Unidos. Hay una figura que ustedes los abogados utilizan que se llama el derecho a veto. Y me gustaría mucho que nos platicaras un poco de qué es eso del derecho a veto, pero si me permites, me gustaría saludar a nuestros amigos internautas, porque ya deben estar con nosotros algunos de ellos, y sí me gustaría ver qué comentarios nos están haciendo. Déjame ir con nuestros amigos internautas a ver qué nos dicen. Mira, dice Lorena Gómez, qué gusto que andas con nosotros, Lorena. Buenas noches, queridos hermanos. Lorena, te mandamos un abrazo con mucho cariño a ti y a toda tu familia. Nos encanta que nos acompañes. Gina Cabrera, Gina hermosa, dice saludos afectuosos, queridos hermanos y amigos. Gina, hoy te ganó nada más Lorena. Casi fuiste la primera. Miranda Ordaz, buenas noches, queridos hermanos todos. Se me hace muy importante la charla. Miranda, te agradezco mucho que nos acompañes. Te mandamos un abrazo. Esperamos que allá por el rumbo de Veracruz estén ustedes contentos, que estén disfrutando de una entrada de primavera preciosa. Pero creo que el tema este es importantísimo, sobre todo ustedes que saben hablar. Dice Miranda, ¿nos podrá hablar de la verdad que hay atrás de la Agenda 2030? La verdad que hay detrás de la Agenda 2030 es muy interesante. Sabemos que los países que están dentro de la ONU les están quitando la educación para amancillarnos y después, como el niño que pone el coco, cuando aplican las pruebas estándares, estamos entre los últimos países. Miranda, fíjate que Miranda, Emanuel y amigos, está metida en el mundo de la educación, es interesantísimo. Ojalá, Miranda, pudiéramos una de estas ocasiones contar con tu apoyo para platicar ya muy específicamente de la educación, porque creo que con los cambios que se han hecho a la ley y a la nueva escuela mexicana, creo que se requiere mucho la opinión de ustedes, los expertos en educación. Sería muy interesante. Rebeca Gutiérrez, buenas noches, excelente tema y excelente invitado. Saludos a Rafa. Gracias, Rebeca, te agradezco mucho que nos acompañes y voy a hablar con una indiscreción. Rebeca está invitada con nosotros y yo creo que muy pronto la vamos a tener y vamos a platicar, a charlar sobre algunas cosas importantísimas. Te agradezco mucho que nos acompañes, Rebequita. Dice Miranda, cuando el Estado se hace cargo de la niñez, avientan la bolita al magisterio y pobre del maestro que intente llamarle la atención porque el gobierno está en contra y los padres ni se diga. Pues sí, sí, es parte de la organización social, Miranda. Parte más que educación, yo diría que ese ya es un tema más bien de sociedad, pero te decía yo que ojalá que podamos pronto platicar específicamente de la educación. Es un temazo que a todos nos interesa y pues ustedes los maestros tienen mucho conocimiento, mucha experiencia. Virgilio Rodríguez, ante las crecientes amenazas de una tercera guerra mundial, la ONU actúa con tibieza cuando debiera ser primer organismo internacional en pronunciarse con firmeza por el cese de las hostilidades. Se pone de tapete de Estados Unidos y de la OTAN.
Pues sí, Virgilio, justamente es lo que estamos diciendo, efectivamente. Está hecha la ONU para que nunca más hubiera una guerra y desde 45 para acá, pues la verdad es que quizá juntando así los plazos que hemos tenido de paz, no creo que se llegue a 2 años corridos, ¿eh? Pero en fin, los especialistas dirán, pero nunca hemos dejado de tener guerras. Lorena Gómez, la ONU es una organización totalmente obsoleta al servicio del imperio estadounidense, que es el Estado que mayormente comete violaciones a los derechos humanos bajo el discurso de la seguridad. Sí, efectivamente es su pretexto. Ya ven ustedes lo que manejan. Cuidado con que México se dejara descuidar el punto. En Estados Unidos están queriendo que el narcotráfico se considere manejado por terroristas y es una trampa, porque en el momento en que se aceptara que la delincuencia de México es de terroristas, en ese momento se daría paso a que los marines y las oficinas de policía de ellos, como la CIA, la DEA, etcétera, pudieran entrar a México como sin pedir permiso. Esas agencias son terribles con el pretexto de que van a combatir el terrorismo, hacen desastres, es muy peligroso. Dulce María Gabriel Soto, interesante charla. Gracias, Dulce, te mandamos un saludo con mucho cariño. Norberto Manuel Guerrero, buenas noches, tengan todos. Reciban mi más cordial saludo. Excelente tema. Es necesario reflexionar sobre él. Pues verdad que sí, Norberto Manuel. Pues esperamos tus comentarios. Ojalá que nos puedas apoyar, porque pues sí estamos todos molestos contra la ONU por lo que representa, por la forma como maneja los conflictos y demás. Es un poco como tener un gendarme en la esquina, pero que esté dormido o que esté asociado con el AMPA. Entonces tú le hablas, oye, gendarme, me están asaltando. El gendarme se hace el oxiso, se hace disimulado y no te apoya. Y dices tú, si me puedo defender de los delincuentes por medio de la policía, pero de la policía, ¿con qué me defiendo, no? Entonces así pasa con la Organización de las Naciones Unidas. Manuel, antes de cortarnos para platicar con los amigos de Internet, te preguntaba yo acerca de algo que está mencionando ahorita Lorena y todos ellos, acerca del derecho al veto. Es decir, vamos a hacer una organización entre las 200 y tantas naciones que hay en el mundo y se dice, aquí va a ser democrático, hay un Consejo General, el Consejo de Seguridad, en el cual tienen unos miembros permanentes y unos provisionales, en fin, es la organización. Pero se supone que lo que acuerden va a obligar, como tú decías, un acuerdo entre las partes obliga a las partes. Y dice uno, bueno, pues qué bueno, ya se llega a un acuerdo. Pero hay unos cuantos países, entre ellos Estados Unidos, que tienen derecho al veto. Entonces nos ponemos de acuerdo todos en que se debe hacer tal o cual cosa. Vamos a ponernos de acuerdo en que va a ser blanco. Cuando ya todas las Naciones Unidas están de acuerdo en que algo es blanco, levanta la manita Estados Unidos y dice, tengo el derecho al veto. Entonces ustedes dirán que es blanco, pero yo digo que es negro y se acabó. Ahí se para. ¿Cómo es eso del derecho al veto? ¿Cómo está permitido que haya un derecho al veto? Es complejo de entender para algunas personas, pero vamos a verlo desde una época priista, y lo digo así, desde una época priista, eminentemente, un presidente que fue José Luis López Portillo, estamos hablando de hace más de 30 años, en donde le dicen por parte de la ONU, tienes que cambiar tu sistema de justicia civil, mercantil, penal, laboral. Oye, puedo aceptar, pero ¿sabes qué? Me vas a dar por lo menos de aquí hasta el año 2010 para la implementación de ese proceso. ¿Cuántos años fue de que estuvo López Portillo? Más de 20. Yo apenas si lo recuerdo como presidente. Y ese veto, yo conozco de la misma, o yo conozco de la legislación, pero no la voy a aplicar para mí. Ese es el derecho de veto que te dice Estados Unidos tener. Te voy a conocer, pero a ver, pero no te voy a reconocer el contenido pero para... aquí no te entendí, Manuel. Una cosa es que si me ordenas que haga algo, estás atacando mi soberanía. Yo Claro, tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi vida, con mi situación política, con mis formas de juicios, con el derecho, en fin. Como nación,
libre, independiente y soberana, tiene derecho. Pero yo me refiero cuando todos se ponen de acuerdo en decir, por ejemplo, vamos a combatir la contaminación del aire emitiendo menos gases invernadero. Entonces se ponen de acuerdo todos. Dicen, hay que poner, por ejemplo, tanto dinero para reforzar este tipo de investigaciones. Y entonces eso es obliga a todos. No es la soberanía de ningún país, sino es el conjunto. Pero el derecho a veto dice, yo me opongo y no se hace. Y entonces no lo hacen. Pero Yo no creo, las... no estoy seguro, pero me confundí. No sé si lo que tú nos estás explicando es lo mismo. Sí, 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 es correcto. O sea, yo digo, yo conozco de la legislación, la conozco, la veo, pero no la voy a cumplir. ¿Por qué? Porque no me conviene a mí, porque violenta mi estado económico, dice Estados Unidos. No sé, yo sé que a lo mejor no es lógico para muchos decir, a ver, voy a firmar un contrato de arrendamiento en el cual yo puedo usar la casa, pero no puedo disfrutarla o tener conocimiento. Es un silogismo el que trato de realizar. Un pensar de que, bueno, entonces estoy rentando yo un departamento, estoy pagando para usar el departamento, pero no lo puedo usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de mi propiedad. Y tú no te puedes meter con mi soberanía. Estados Unidos es lo que dice. Pero a ver, Emanuel, te interrumpo porque me estoy perdiendo. Yo Sí, pondría, si quieres poner un ejemplo más cercano a nosotros, yo hablaría de la organización, por ejemplo, de un condominio. sí, En un condominio vamos a pensar que hay 20 vecinos en el condominio. Entonces, uno de los vecinos dentro de su casa tiene derecho de hacer lo que se le antoje. Comer o no comer, gastar o no gastar, poner televisión o no poner, es su derecho. Y si dicen, aquí en el condominio las esposas van a ser las que mandan o los esposos van a ser los que manden, pues eso no tiene por qué meterse los demás, es una vida individual de cada uno de los departamentos. Pero cuando se dice, entre todos vamos a comprar un bote de basura o vamos a mandar a fumigar porque hay una plaga de animales, etcétera, entonces se llega a un acuerdo en el que todas las partes se comprometen. ¿Te parece que los 30 departamentos del condominio aporten 100 pesos para tal o cual? Si se ponen de acuerdo todos, dicen, de acuerdo, vamos a poner 100 pesos cada departamento. Yo digo que allí es el acuerdo unánime, pero si hubiera un derecho a veto, el departamento número fulano, el 14, el 40, el que sea, él dice, yo lo impido, veto esta decisión y no se llega a acuerdo. No solo es que no quiera poner él su dinero, sino que él impide que se llegue al acuerdo que entre todos lograron. Entonces, esto a mí me inquieta mucho, como que no te entendí muy claramente lo que nos decías. es el mismo ejemplo que nos habías puesto hace rato respecto al uso de aerosoles, de pinturas, lo que tú quieras. Tenía algún contenido en el cual dañaba la capa de ozono. Estados Unidos dice, ok, sí, lo conozco, lo veo, pero no lo voy a aplicar yo. Oye, pero firmas, no lo voy a, no lo vamos a usar nosotros. Punto. Vamos a seguir trabajando como estamos trabajando. Vamos a seguir contaminando tanto como nosotros podamos. Y dentro de a ver cuánto tiempo lo pondremos en práctica. Por Por- eso, pero ahí estaría yo de acuerdo, aceptaría yo que ellos no lo apliquen, porque no pe- tienen dinero, porque no quieren, aceptaré yo que ellos no lo apliquen. Pero el derecho a veto es que dicen, nadie lo aplica porque yo no quiero. Por sí, ejemplo, ya aterrizando en la ONU, el embargo a Cuba, este bloqueo económico que se hizo a la nación cubana, la ordenó Estados Unidos. Se ha votado en repetidas ocasiones quitar ese bloqueo y todas las naciones han estado de acuerdo en quitar el bloqueo. Entonces, si ya todas se pusieron de acuerdo, habría que eliminar el bloqueo. Pero Estados Unidos dice, yo veto esta decisión y como a mí no se me antoja, nadie le levanta el bloqueo a Cuba. Entonces, a mí me parece que ahí no solo se atenta contra la soberanía de otras naciones, sino que se incumple el acuerdo al que llegaron todos en las Naciones Unidas. Lo veo un poquito diferente. sí, yo lo veo desde un ámbito económico, porque como ese veto para, de Estados Unidos hacia Cuba,
también lo tienen hacia otros países del Oriente, en ese contexto. Dicen, ¿sabes qué? En estos países no vas a llevar, no se va a poder exportar a Cuba, a Afganistán y a estos otros países. ¿Por qué motivo? Porque pueden ser precursores de armas químicas. Oye, pero ¿sabes qué? Aquí estamos por exportar clindamycin, sildenafil, o vamos a exportar penicilina, grado técnico, grado industrial. No, tampoco lo van a mandar para allá. No lo permite. La fuerza que tiene, Por eso no se podría evitar el derecho del veto, no aquí debería evitarse el veto. debería, sí, una es el deber ser y el otro es el ser. Y el deber ser es, ¿sabes qué? Se quita porque todos estamos de acuerdo. Y el ser humano, es el que dice, yo lo hago porque yo quiero. Entonces, tengo la norma que debe de aplicarse y el sujeto que debe de adecuarse a la norma. Sin embargo, aquí sale el sujeto de la norma y hace lo que quiere. Emanuel, ¿cómo podríamos poner remedio a ese tipo de cosas? Porque absolutamente estamos de acuerdo, y la mayoría de nuestros amigos de internautas coinciden con nosotros de que la ONU es obsoleta, inútil, de que no tiene capacidad. Por ejemplo, el Concierto de las Naciones, la gran mayoría de las naciones está diciendo, paren el genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina en toda la franja de Gaza. Paren ese genocidio, y lo dice la gran mayoría, hay multitudes en la calle desfilando por ahí, y solamente dos naciones, una es Israel y la otra es Estados Unidos, son los que apoyan esa guerra, y no hay manera de detenerlas. Yo digo, no habrá manera de que todas las otras naciones del mundo, la gran mayoría, pues dice que el poderoso vive hasta que el débil quiere, ¿no? Claro. Entonces, cuando levanten la cabeza la gran mayoría de las naciones, pues podrían poner orden en estas cosas. ¿Cuál sería la solución desde el punto de vista jurídico? Es un análisis que precisamente estoy yo pensando, porque dije, bueno, tenemos tantas normas internacionales y no hay aplicación de las mismas. El pretexto, ahí lo tenemos. El trabajo es, desde mi punto de vista, ahora, generar organizaciones alternas. Porque no se da abasto la ONU, no está sirviendo para nada. Yo hace unos días, en esta semana, fui a PAC. Estuve trabajando o haciendo voluntariado, propiamente. Y te das cuenta, ¿Qué es APAC? eh, son, son seres humanos donde tienen una diferencia muy pequeña en lo que es su desarrollo mental. Propiamente a lo mejor no pueden moverse comúnmente, decimos así, pero son personitas maravillosas con las que yo me pude divertir. Yo pregunté, ¿cómo puedo ayudar? ¿Por qué no se utilizan los términos, digamos, reales? Son Por qué personas hay con que ir, síndrome de por qué hay que Down. hacerse de ladito con con ¿Sí? las definiciones de Manuel? Vamos a esto. Si no queremos hablar nosotros con las personas, Alguien a quien le falta una pierna es cojo. sí, Alguien a quien le faltan las dos piernas es inválido. Alguien que claro, no escucha es sordo. ¿Por qué tenemos que decir que la tercera edad y que las cabecitas blancas son eufemismos que no me parece que estuviéramos como sociedad adecuadamente, ¿no? es correcto. Hace unas semanas hablaba yo de los perros y los gatos, y ya no se les dice perros, sino se les dice lomitos, y ya no se dice gatos, sino se les dice michis. Son eufemismos que me parece que lo único que hacen es distraernos. Entonces, a qué tipo de personas trata? Personas con discapacidades, este, vamos, puede llegar al autismo, digo, puede llegar en un grado extremo, pero Ajá, sí, en ese contexto son personas que tienen ese tipo de discapacidades, de deficiencia mental. perfectamente dicho. Esto Sin es. embargo, Y tú haces ahora voluntariado ahí. es, esta semana estuve de voluntario por parte de mi trabajo, nos dijeron, oye, ¿quién quiere ir de voluntario? Y yo levanté la mano. Ah, Yo, qué bonito, felicitaciones. gracias, pero hay que trabajar hacia afuera. Y en ese contexto, ¿por qué los manejamos esos eufemismos? En esta nueva generación de cristal,
si les dice, es una persona con situación de la calle, no le puedes decir, ah, pues es una persona que no tiene casa, o es un vago, un malviviente. Entonces, esta generación que está en la calle ahora, se sienten ofendidos. Por ese motivo dicen, ay, no, hay que minimizar. En ese minimizar dicen, ay, tengo hoy un tema. Y yo me quedo, ¿cómo que un tema? Sí, es que fíjate, entonces tienes un problema, no es un tema. Lo estás minimizando, lo estás reduciendo a, es un tema, un algo, pero no estoy diciendo, tengo un problema respecto a que se me bajó la llanta. Si el jefe le dice a un empleado, oye, tengo un tema contigo, cuidado porque lo va a correr, ¿eh? Sí, sí, o sea, uno diría, espérame, ¿es un tema, es un problema? ¿Cuál es la situación? O sea, Claro, claro. acláramelo. Son los eufemismos. Y Manuel, entonces decíamos que como naciones, como organizaciones que formamos, o como naciones que formamos la Organización de las Naciones Unidas, ¿no tendríamos manera los ciudadanos de intervenir de alguna forma para modificar los estatutos, para quitarles el derecho al veto, para meter en cintura a los poderosos que ya no lo son tanto? Ya están perdiendo eso, afortunadamente, el poder. Lo están perdiendo mal que bien, en la parte de que lo único que está valiendo, pues supuestamente es el oro que tienen en los Estados Unidos respaldados, o lo que le respaldan con sus billetitos. Ah, y ahorita tocaste otro tema maravilloso, lo del patrón oro y el patrón dólar, que es una estafa genial de los norteamericanos en 1944, cuando las reuniones de Bretton Woods, había antiguamente una obligación que para que una nación pudiera imprimir billetes, tendría que tenerlos respaldados con metales, con oro o con plata, el metal oro o el bimetal oro y plata. Bueno, tenían que tener en sus arcas una cantidad similar de metal para poder respaldar sus billetes. Si lo hacían mal, pues era un billete falso, ¿no? Y llegó el momento en que se unieron los norteamericanos, se sentaron justamente como esto de la ONU y les tomaron el pelo al resto del mundo. Dijeron, miren, ustedes no se preocupen por andar cargando metales, yo me hago cargo de los metales, yo voy a guardar todo el oro del mundo y yo sí voy a poder emitir billetes. Y entonces todas las operaciones del mundo háganlas con mis cheques, porque un billete es un cheque de un banco central. Entonces, los cheques llamados dólares comenzaron a circular, pero pues la verdad fue una gran tomada de pelo. Imagínate que nos reuniéramos 10 amigos a jugar, por ejemplo, baraja, y que les dijera yo, pues yo me quedo con todo el dinero y les doy a ustedes las fichas. Pues si les estoy tomando el pelo porque nada más yo tengo 100 pesos, pero les vendo 1000 fichas, ¿no? Entonces, eso fue lo que Estados Unidos, pero este no sería el tema de hoy, sino No, no, no. la parte no económica, sino la parte política. ¿Qué hacer, por ejemplo, si queremos que se termine la guerra en Ucrania, si queremos que se termine la guerra en Palestina, si queremos que dejen en paz a Irak, si queremos que a México lo dejen en paz los españoles? ¿A quién nos quejamos? ¿Cómo podemos tener, por ejemplo, hay una especie de gran jurado, no sé cómo se llama, pero en la ciudad de Ginebra, Suiza, hay un organismo, como lo que aquí podríamos llamar la Suprema Corte de Justicia. Esta es una Suprema Corte de Justicia del mundo. Entonces, cuando hay algún conflicto, pues se va a la corte allá en Ginebra y allí ellos deben emitir un juicio y una sentencia. ¿Cómo podemos lograr que esto se respete? Que, por ejemplo, pudiéramos decirle, oye, Naciones Unidas, oye, Organización de Ginebra, Corte de Ginebra, Corte Internacional o como sea, pues pónganse las pilas y díganle al reyesito este de España que, pues, que haga su monarquía en su país, pero que no se meta con México, que es un país libre y soberano, que ya bastante dinero, bastante oro nos se llevaron durante 300 años de colonia, que bastante hicieron las compañías estas petroleras, Iberdrola y todos esos, bastante nos han robado, como para que todavía nos manden a una señora Cayetana, que es la marquesa de Bolsavacia, no sé qué, de Panzavacia, que nos venga aquí a querer enseñar cómo gobernar. Y está Vargas Llosa y está todas estas gentes. ¿Cómo podríamos tener algún organismo funcional que pudiera meter en cintura estas partes? Bueno, existe en ese contexto, hablando de cortes, existe la Corte Penal Internacional, pero eso ve únicamente
crímenes de genocidio, por ejemplo. Por ejemplo, el de que está ocurriendo en Palestina. Es correcto. Entonces, hay que hacer escritos, promover, escribirles, mandarles. La facilidad de ahora, pues, es de que ya no hay que mandar una carta y que llega dentro de 4 meses y demás, ¿no? Entonces, está el internet. Y yo digo, bueno, esa es una parte buena de que exista ya la tecnología y esa tecnología nos permita a nosotros, pues, tener una comunicación ágil como la que estamos teniendo ahorita con nuestros queridos hermanos que están por allá también mandándonos algunos mensajes. Yo quisiera mandar saludos a todos mis queridos hermanos en todas partes. A ver, vamos a ver quiénes nos están visitando, mi querido Emanuel, ahorita que los mencionas. Dice Sí, Miranda, vamos. dice Miranda Ordaz, dice apoyo a personas con parálisis cerebral, APAC, apoyo a personas con parálisis cerebral. Sí, Miranda, es lo que nos explicaba Emanuel Benito, efectivamente. Lo que yo le preguntaba a Emanuel Benito es por qué utilizar los eufemismos, como por ejemplo, a mí no me califican como soy anciano, sino que la tercera edad, adulto mayor, la cuarta primavera y cosas de estas, ¿no? Como que se me hace como miedo a utilizar el lenguaje, y el lenguaje es muy rico como para poderlo utilizar adecuadamente. Si a una persona que no oye le decimos débil acústico y con hipoacusia y no sé qué, pues es un sordo, ¿no? Medio sordo o completamente sordo, pero pues no pasa de ahí, ¿no? Y no creo que nos enfermáramos, Emanuel, no sé tú qué opinas, ustedes amigos internautas, no creo que sea ofensivo utilizar el lenguaje como está en el diccionario. ¿Por qué estar sacando estos eufemismos? Pero en fin, hablaremos con personas lingüistas que nos den una lección sobre esto. Lo otro, decíamos entonces, jurídicamente, ¿qué hacemos? Mandar el Internet, mandar el Facebook. La verdad es que cuando abro el Facebook y me paso media hora leyendo los mensajes, Emanuel, actualmente ni siquiera le podemos tener confianza a nuestros amigos que escriben en Facebook, porque yo no sé qué porcentaje, pero muchísimas son mentiras. Los nuevos periodistas, estos que le llaman influencers, pues a lo mejor bien intencionados, pero dicen también mentiras como la prensa amarillista. Y mis meros amigos, pues la verdad es que desperdician el papel y el lápiz, o desperdician el internet y su pensamiento. Tienen muchos de ellos una gran cultura, como tú con los amigos internautas, una gran cultura, facilidad de palabra, etcétera, pero la desperdician diciendo la verdad, bobadas o mentiras, ¿no? Como que, pues, ¿a qué les podría interesar a ustedes saber qué almorcé hoy? Ah, bueno, pues les mando la fotografía de los chalupas y los chilaquiles que desayuné, y todavía te les mando el mapa de la fonda donde lo tomé, como que es perder el tiempo. Y si ahora pensamos en los grandes políticos, las cortes internacionales, el Vaticano, el Papa, la ONU, le voy a mandar un correo electrónico o le voy a mandar un mensajito por Facebook. ¿Tú crees que sirva de algo? La verdad no. No creo que sirva de mucho mandarle un mensajito al Papa por Facebook diciéndole, oye, haz algo por las guerras, deténlos. O por la pederastia en la iglesia o por algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué puede suceder? Uno, a lo mejor pongo mi granito de arena, ¿qué tanto me puede hacer caso? Pero si nos unimos, digamos, una población, llamamos la atención, A jalamos. ver, te hago una consulta, Emanuel Benito, para que no se nos vaya el tiempo, porque luego me quedo picado, digo, ¿por qué no le pregunté a nuestro invitado que es experto en esto? Se me olvidó. Ahorita te hago una pregunta muy definida, muy clara. Acabamos de pasar el 21 de marzo, Sí, y el 21 de marzo se celebra, aparte de que se celebraba la entrada de la primavera, que ahora ya ha cambiado por la precisión en el cálculo del tiempo, ya no es exactamente el 21 de marzo, pero bueno, es el día oficial de la primavera. Pero además aquí en México se celebra el natalicio de Benito Juárez. Y tú mencionabas al principio de nuestra plática que Benito Juárez tuvo una apotegma que se sigue repitiendo del respeto entre las naciones contra los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz, un apotegma precioso que no ha sido discutido. Y ahora con el 21 de marzo, pues muchos de nuestros hermanos y amigos masones se reunieron en todas partes, en todas las partes de la República, en todos los pueblitos donde hay un monumento a Juárez, que son miles,
y hacen su ceremonia y se retratan con sus adornos y se ponen muy serios y muy elegantes y hacen la ceremonia, le llevan un ramo de flores y le llevan una corona, le dicen discursos encendidos a Benito Juárez y se olvidan de hacer algo útil, algo real. ¿Tú crees que se conmueva Benito Juárez o en algo ayude a alguien el hecho de llevarle un ramo de flores al monumento, al mármol o al bronce de Benito Juárez, en lugar de estar pensando en hacer realidad su apotegma de decir el respeto entre los individuos es la paz y nos vamos a respetarnos y vamos a exigir que nos respeten? Entonces, una institución tan importante, porque además yo vivo enamorado de la masonería, una institución tan importante, con gente tan talentosa que dedica su tiempo a estudiar y a analizar y a filosofar, ¿no debiera estar haciendo algo útil en favor de la humanidad en lugar de estar nada más llevándole florecitas a Benito Juárez el 21 de marzo? Maestro, desde luego que sí. Yo, propuesta, porque debemos de tener propuestas. No nada más vengo a criticar a la ONU, decir, ah, no, la ONU hay que cambiarla, hay que barrerla, hay que despedazarla. Pues vamos a despedazarla. ¿Por qué no crear una organización alterna regional a la OEA, a la ONU? Nosotros, los masones, tenemos metas, tenemos conocimiento, las metas son claras, el conocimiento también. Respuestas con celeridad requerimos, ya no estamos de que hace 40 años se mandaba una carta, la respondía dentro de 3 meses y dentro de 2 años se llevaba a un juicio. Ahora dicen, bueno, pues tenemos juicios orales, pues que la justicia está rápida, ¿no? ¿Cómo va? De una vez, la masonería en conjunto tiene todos los elementos para trabajar, para hacer eh, esos 100 años de aletargamiento que despierte. Despertemos todos, sigamos adelante. Esa organización que hace falta somos nosotros, pero ya no nada más trabajar hacia adentro, sino el trabajo hacia afuera. Y dar respuesta. ¿Qué? Vamos a organizarnos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos juntamos tal día y así como en algún momento o algún compañero conocido, maestro masón, también me dijo, ¿qué onda, Vinto? ¿Sabes qué? Pues vamos a poner amparos contra las fotomultas y que se regalen esas mismas por internet, para que todo el que se quiera amparar lo meta. Y funcionó, tan funcionó que crearon juzgados especiales en la Ciudad de México y en todas partes para desahogar la carga de trabajo, llamar la atención. ¿Por qué no hacer algo así? Yo sí puedo ofrecerme para hacer algún escrito y que lo vayan firmando y que lo vayan metiendo cada uno como quiera, ya sea a la Corte Penal Internacional o si quieren también a la misma ONU. Y si no nos hacen caso en 2 meses, pues iniciamos a la creación de nuestra organización alterna, diferenciada a la ONU. Es mi propuesta. O sea, esto pensarías que se podría unificar el pensamiento de los masones y decir que todos concurrieran en un solo sentido, Claro que sí. Tenemos nosotros principios. Va, pero yo he escuchado a algunos masones muy apreciados por mí, que los quiero mucho, los he tratado con mucho tiempo y mucho cariño, he tenido la suerte de ser su amigo, y los oigo decir nosotros los liberales, es decir, como que es una ecuación, masón igual a liberal. ¿Tú coincidirías con esa clasificación de decir que los masones son liberales? no necesariamente. Hay masones conservadores y masones liberales. Desde un punto de vista muy particular, yo creo que habemos de los dos vertientes. Como hay verde, hay rojo. Porque hablando de Benito Juárez, por ejemplo, yo veo grupos muy identificados, instituciones, no es el tema de hoy, pero veo Ajá. algunos grupos muy identificados con sus siglas, con su organización, su forma administrativa, etcétera, que fueron justamente quienes trajeron a Maximiliano como emperador de México, o sea, un austriaco o Francia como emperador de México, y estuvieron a punto de asesinar a Benito Juárez. Fue un grupo de masones. Bueno, los herederos de esos, porque ya ninguno vive, ya estamos hablando de un siglo o más de un siglo y medio, pero los herederos de esa institución son quienes le llevan flores y discursos encendidos a Benito Juárez y se consideran juaristas. ¿No crees que deberíamos empezar pues, por aclarar y pues hombre, es de sabios disculparse, ¿no? Y decir, pues estuvimos equivocados, cambiamos nuestra tesis y debemos reconocer
que el grupo que estuvo apoyando a Benito Juárez, el que le dio origen o que le dio nacimiento en la masonería a Benito Juárez, pues es un grupo respetable que ha conservado una línea de pensamiento precisa desde aquella época, y pues los que han tenido que cambiar su visión, que antes eran antijuaristas y ahora son juaristas, pues hacerlo con honestidad, ¿no? Porque no se podría en este momento seguir pensando en el respeto al derecho ajeno es la paz, si al mismo tiempo se está queriendo meter odio, por ejemplo, apoyando a las cadenas televisoras, a las cadenas de radio y televisión y periódicos, que realmente están todos los días queriendo destruir lo que estamos construyendo como mexicanos. Maestro, cuando tengamos, y digo en forma general, la humildad de reconocer nuestros errores, vamos a mejorar este mundo. Si en algún momento yo cometí un error, lo reconozco, pido disculpas y buscaré próximamente no volver a cometer ese error. Disculpas por lo que haya yo cometido. Cometí errores como todos. Sí, sí, es cierto. Ahí sabemos y debe de haber un cambio dentro de todas las organizaciones. ¿Cuándo lo harán? No sabemos. Podría suceder lo mismo que con el Papa, que de repente dijo, pido disculpas por todas las atrocidades que realizaron en la Santa Inquisición, por, Claro. por aquellas circunstancias que se dieron en México durante la conquista, a más de 500 años. Manuel, te interrumpo un poquito, déjame ver. Norberto Manuel Guerrero nos dice, desde la academia existen propuestas como la epistemología del sur que plantea Boaventura de Sousa Santos allá en Brasil, ¿sí? Y la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, con la que los politólogos internacionalistas y sociólogos, los diplomáticos, pueden ver, ¿qué más? Dice aquí, hay algo, aquí se me cortó algo. Pueden ver, pueden ver hacia estos organismos como la ONU desde una visión crítica. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, pues hay pensadores, y Enrique Dussel, afortunadamente mexicano, bueno, ya no está con nosotros, pero Enrique Dussel también fue un hombre muy importante, con teorías extraordinarias. Pero volvemos a mi preocupación, mi querido Norberto, que como que son voces aisladas que no logran cuajar en un pensamiento. Lorena Gómez dice, como bien sabemos, toda guerra va de la mano no solo de intereses políticos, sino económicos, que son los que determinan lo que se busca con ellos es apropiarse de recursos naturales, territorios y mantener dominadas poblaciones. Pero en el caso de Palestina, no se puede hablar de una guerra como tal, sino de un genocidio, una invasión totalmente abusiva y ventajosa por parte del Estado israelí y el Estado gringo. Completamente de acuerdo contigo. Y fíjate, Lorena, que precisamente muy al principio, cuando recién hubo el pretexto ese de que jamás había hecho terrorismo, no sé qué, las logias israelíes nos pidieron auxilio, que les mandáramos dinero para ayudar a los niños heridos por las bombas de Hamas. Y desde ese momento, que fueron las primeras horas de la guerra, yo les comentaba, pues, hermanos masones de Israel, pronúnciense en su país para que se pacifique la cuestión, que respeten el territorio que no es de ellos, que le den forma de vivir a los palestinos en sus viejos lugares y que los dejen comer y vivir. Y pues no lo han hecho, no han logrado obtener ninguna voz ni voto en su país. Y pues esto, como dice Lorena, es un genocidio espantoso. Xochitl Hernández dice, contexto, no entiendo muy bien qué nos dice Xochitl, dice nuestro americano, contexto nuestro americano. No te entiendo muy bien, Xochitl, pero pues conociendo tu talento, seguramente dices algo importante. Dice Norberto, para asimilar que esos organismos requieren urgentemente de una reestructuración profunda,
puesto que está vista como legítima ante la comunidad internacional. Sí, 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 pues es una esperanza que tenemos todos de que haya un organismo supremo, un organismo superior que ponga en cintura a los pues que están abusando. Dice, me parece muy importante rescatar el contexto nuestro americano. Ah, ya. Me parece muy acertado el posicionamiento del expositor. Pues, ¿verdad que sí, Soch? Pues yo por eso invitamos a Emanuel Benito, porque lo conocemos muy talentoso. Óscar Chávez Lanz, interesante conversación. Gracias, Óscar. Qué bueno que te parezca interesante. Dice Soch, exacto, no necesariamente los masones son liberales. Incluso el liberalismo también es un posicionamiento, tendría que hacerse una crítica. Pues ya está propuesto el tema, vamos a ver quiénes se animan a platicar de esto. Joel Gutiérrez, Joel, te mandamos un abrazo. Dice Joel, pues sí, juntarnos todos es muy bonito, pero antes de eso es fijar postura, realmente tomar partido, definir respecto de nuestras convicciones racionales. Solo así se podría crear un frente. Pero en tanto haya masones abúlicos creyendo que no debemos hablar de política ni religión, pues me parece aún lejano. Claro, Joel, pues tienes toda la razón. Es que no podemos dedicar las reuniones de los masones a estudiar tejidos de macramé o hacer cupcakes o pastelitos, ¿no? Hay que hacer algo más útil en favor de la humanidad, ¿no? Si no, ¿de qué platicamos? Dice Xochitl Hernández, saludos, mi querido Virgilio Rodríguez. Ah, qué bueno, ahí se están saludando, Virgilio. Virgilio es un geólogo que anda allá por el Tren Maya, entonces nos está representando maravillosamente. Dice Norberto Manuel, desde América Latina y el Caribe sobresalen posturas regionalistas con un alto sentido de autonomía nacional que pugna y camina tanto en la academia como en la política y la economía bajo una visión humanista, partiendo del hecho de que cada pueblo posee una historia propia y además respetabilísima, por supuesto que tiene una historia propia, ya se han dado el camino, ya nos hemos tropezado y es muy importante defender esa historia. Un ejemplo de esa postura humanista es México, que viene de lejos y que daría pie al planteamiento de una teoría política propia. Es la frase del Benemérito de las Américas: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, frase que debiera elegir la vida social y política. Coincide contigo, Emanuel. Consigue nuestro amigo Norberto en utilizar esta frase de Benito Juárez. Óscar Chávez dice cuadros negros, cuadros blancos. Se refiere, para quienes no saben de masonería o que no están muy conectados con esto, Óscar Chávez se refiere a un ornamento que existe en los talleres masónicos, un piso que está como piso como de ajedrez, con cuadritos blancos y cuadritos negros. Y dice Óscar que pues es así las dos posiciones, ¿no? Liberales y conservadores. Y pues esto es muy importante, pero pues también la autocrítica, ¿no? La autocrítica, esta defensa a ultranza, lo que se acostumbra actualmente, Manuel y amigos internautas, actualmente se dice, la única opinión que importa es la mía. Y al que no le guste, pues que se vaya al Judas. Y yo mando al diablo todo lo que no me coincida conmigo, todo lo que me moleste, no sirve. Yo creo que esa posición intransigente, de que solamente yo tengo la razón y cosas de esas, me parece que ha venido a dar al traste con toda la posibilidad de organización humana. Emanuel, estamos llegando al final de nuestra reunión. Te agradezco muchísimo tus opiniones. Me parece que eres muy talentoso, sobre todo en el aspecto teórico del derecho. Y pues me diste pie con tus expresiones latinas en el sentido de que si nos estamos uniendo para un pacto, estamos obligados a cumplirlo. Y este pacto de las Naciones Unidas pues, está firmado por 200 y tantas naciones que están formando la gran comunidad en el mundo. Y si todos están firmando, tienen su sede, muchísimos organismos costosos, unos edificios primorosos que hicieron los mejores arquitectos de la época allá en Nueva York. Si todo esto funciona, digamos, burocráticamente, pues habría que sacarle provecho, exprimirlo y que sirva para algo. Entonces, pues quedan tus planteamientos, Emanuel, de tratar de encontrar alguna forma de organizarnos entre todos los que sabemos discutir de esto, que tenemos intereses en esto. Pues a lo mejor pudiera salir alguna buena opinión que no fuera llevarle otro ramito de flores a don Benito Juárez, sino hacer algo verdaderamente en favor de la humanidad. Es correcto. ¿Cómo cerramos tu intervención, mi querido Manuel? Bueno,
sí hay una figura jurídica en la cual nosotros podemos participar en cortes, en la Corte Penal Internacional, así como en la Corte de Derechos Humanos, en ese contexto, aquí en América Latina y en todas partes, lo podemos hacer. Propongo, si gustan ustedes, hago un escrito y lo mando a los cuatro vientos, a todo el mundo. Quien quiera generar y firmar y presentar y mandarlo, adelante. Yo no voy a ganar ni un peso y no busco ganar un peso, pero sí hacer algo, por lo menos desde mi trinchera. José Manuel, te agradezco mucho. Y yo, apoyando lo que nos decía nuestro querido amigo y hermano Joel Gutiérrez, decía, pues hay que llevar estos temas a nuestros trabajos masónicos. Sí, es muy importante hablar del Templo de Salomón y es muy importante decir que se celebraron tantos más cuantos años de que metieron en la hoguera a Jacques de Molay. Todo eso es muy importante, recordar la historia y la parte esotérica, la parte simbólica, es importantísimo, pero también tenemos que dedicar nuestras reuniones, aunque sea un ratito, a discutir asuntos de actualidad y no tener miedo a colaborar unos con otros, de que nuestro trabajo pues sea público, que lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo plasmo en un papel, pues que circule libremente entre todos los otros, que no haya esos egoísmos, esos antagonismos, mucho menos dentro de la institución masónica no puede haber movimientos de falta de lealtad o de luchas intestinas o de luchas por el poder, pues es justamente un lugar, un oasis para el pensamiento y para la cultura. Entonces yo creo que tendríamos que empezar por la autocrítica, mi querido Manuel.